Hoy en un nuevo capítulo del podcast Reflexiones Política del día de Yuru. Vamos a hablar del caso de manipulación coercitiva o maltrato, que tiene mucho que ver con el bullying y tiene mucha relación con lo que sufren muchos hombres y mujeres, famosos o no famosos, en la vida actual, y que desgraciadamente también coincide con lo que ciertas organizaciones con interés político empiezan a utilizar como manera de defensa o manera de lucha. Me refiero al feminismo y a otros grupos de mujeres. ¿Por qué separo el feminismo de este hecho? Porque los casos de violación, de abuso y violencia coercitiva no solamente son violencias de género, sino que también pueden ser hacia personas que tienen otras características, personas con discapacidad, que pueden ser hombres o mujeres, adultos mayores, personas con capacidades distintas o con condiciones distintas, y también a mujeres. Entonces, no podemos hablar que solamente es una situación de género, sino que puede incluir a distintas personas en la sociedad, independiente de su sexo, que tienen distintas condiciones. Entonces, en el caso que se ha hecho conocido en Argentina, de Julieta Prandi, donde esta conocida actriz de humor, ya no podemos decir supuestamente porque ya se inició un juicio y su actual pareja está siendo juzgada por violación y violencia intrafamiliar, ya con hechos bastante consumados, y donde ejerció por años esta especie de violencia coercitiva o coacción coercitiva, donde la actriz no tenía control de sus recursos económicos, no tenía control de sus decisiones ni trabajos, y muchos personas ligadas a ella y a sus trabajos, incluso amigos, se dan cuenta de que ellos ejercían el control a través de un celular, supuestamente. Y además, esto fue influyendo en trabajos, en conducta, etc. Y esto termina cuando la misma actriz decide abandonar su propia casa hace unos años y empieza a tener una terapia, y obviamente posteriormente la culminación de esa terapia fue la denuncia. Bueno, sin duda estos son hechos que son reales y le pasan a una actriz conocida. Pero ¿cuántos hombres y mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, han sufrido este caso de manipulación coercitiva o violencia coercitiva dentro de su propia familia o dentro de su mundo laboral o dentro de una instancia íntima, relaciones de pareja, etcétera, en la cual estas son precisamente las mecánicas y las formas en que se da a conocer la estructura de las relaciones humanas, en el cual el abuso pasa a ser la forma y la manera permanente de actuar y de relacionarse de las personas. Te guardan tu vida, tu trabajo, tu acceso al dinero, te hacen absolutamente dependiente. Prácticamente es un secuestro
de la personalidad y la condición humana. Así también ocurre permanentemente con muchas personas NN, con relaciones heterosexuales o con relaciones de pareja también del mismo sexo, donde hombres y mujeres se ven sometidas, se ven aisladas de su propia familia y quedan a la voluntad o al arbitrio de quien está ejerciendo ese poder e influencia que busca aislar a la persona, pero además tener un interés económico, una manipulación, un aprovechamiento o cualquier otro aspecto que sin duda no es un afecto en forma claro y directo, y más bien es un abuso. Si Julieta Branding es una actriz conocida en Argentina, pudo caer en este tipo de cosas, significa que las personas NN no pueden denunciar, como dijo ella misma, y son absolutamente más frágiles. Y en todos los países, hombres y mujeres pueden verse involucrados en este tipo de relación. Y al parecer, el Estado, hasta el momento, no puede hacer nada. Tampoco preocuparse por abusos que sufren sectores más débiles, entre comillas, de la sociedad. Personas con discapacidad, ancianos o tercera edad, que también han sido víctimas de maltrato y también muchas veces tomaron protagonismo de esta especie de violencia coercitiva, donde nietos, cuidadores, mismos familiares les coartan con su pensión, con la libertad de movimiento o ejercen distintos tipos de abusos. Entonces esto no es un problema menor. Las autoridades en Latinoamérica, en Chile, Argentina y todos los países deben empezarse a preocupar por este tipo de situaciones. Desde la perspectiva de la violencia de género, ya hay avances, pero se tiene que ver el tema de la manipulación coercitiva de una manera mucho más directa, porque hay muchas más víctimas de las que pensamos. Y no basta con ser famoso, con tener una relevancia en la televisión para que un caso se vuelva importante. Hay muchas personas que están sufriendo esto, y que muchas veces, por celos o por cualquier otro elemento, se llevan al extremo. Y ese extremo puede acabar con la vida de las personas o con su integridad física y psíquica. Y ahí la situación se vuelve aún más compleja. Desgraciadamente, la empatía, la falta de darnos cuenta de las necesidades del otro y el vivir en una sociedad y en una cultura donde la violencia se sigue manifestando como una manera legítima de solucionar los conflictos, pasa a ser una manera no convencional de tratar de regular y solucionar conflictos también. Entonces, evidentemente, se arma un círculo vicioso en vez de conseguir solucionar las diferencias sin un maltrato físico, ni psicológico, ni sociológico. ¿Y para qué hablar las consecuencias, las secuelas que familiar, económicamente pueden producirse a través del proceso de manipulación coercitiva? También
La persona que es controlada, que es vejada de su libertad, obviamente puede perder trabajo, está condicionada a una lógica del control, la cual ya le afecta a la personalidad, la autoestima y la capacidad de no controlarse a sí misma y no poder defender a hijos o a familiares. Entonces ya la situación se vuelve un hecho mucho más duro y mucho más complejo, donde aquí no solamente desde el ámbito legal, jurídico, sino que social, psicológico, médico y cultural, el Estado o los estados tienen que buscar una manera de ayudar a quienes caen en este tipo de relaciones enfermizas o situaciones de manipulación coercitiva a su familia y a todo el entorno. Y buscar maneras de prevenir. Porque no puede ser que culturalmente nuestros países latinoamericanos estén siendo absolutamente dependientes y aceptando estas conductas inapropiadas. Más allá de un feminismo, más allá de una visión determinada, nos guiamos en base al humanismo. Y estas actividades, si se le puede llamar de alguna manera, lo único que generan es una degradación de la persona humana, una degradación del respeto a las libertades, una falta a los códigos morales y éticos, y claramente es un abuso permitido, en el cual las autoridades tendrán que actuar no solo en el caso de Prandi en Argentina o en los casos que se encuentran acá en Chile, tanto de personas NN como de personas conocidas, sino que generar una institucionalidad para prevenir este tipo de actos psicóticos e inadecuados, lo cual nos demuestra que estamos en una sociedad que está perdiendo los estribos, que no está sana mentalmente y donde todo este tipo de comportamiento se justifica porque ya las relaciones interpersonales al parecer no son relaciones sanas de sentimiento, sino que pasan a ser relaciones de poder, relaciones de manipulación o de interés. Y esto está afectando no solamente estos hechos a hacerse públicos, sean famosos o no, sino que también a la sociedad en que vivimos e interpelan a la política, porque la obligan a regular, a enfrentar y a buscar soluciones para este tipo de nuevos conflictos que se aparecen y que no tienen una respuesta ante la necesidad pública, ante la institución. Entonces, ¿cuántas más Julieta Prandi tenemos que esperar? En el caso de Chile, ¿cuántas mujeres, hombres, personas con discapacidad, adultos mayores, están sufriendo lo mismo y no son conocidas? También en Argentina, en Ecuador, Bolivia y en el mundo permanente. Vamos a dejar que esto se consagre y se ensucie solamente con la panfletos feministas o de grupos de fanáticos, cuando el tema de la violencia coercitiva o coacción coercitiva es un tema de todos los días. El abuso está en todos los días, está en colegios, está en lugares de trabajo, está en la sociedad en todos los aspectos. Y desgraciadamente el Estado, las agrupaciones sociales y la ciudadanía entera solo lo ve en este tipo de casos y busca dar soluciones parciales o buscar soluciones arrogantes
con aquellos grupos que hacen más ruido y protestan en la sociedad, cuando esto debería tener una solución integral. Y los que no tienen voz y grupos que son abusados permanentemente requieren una ayuda real y una protección real de una base institucional del Estado y sus organismos, los cuales no se interesan hasta que aparecen este tipo de casos en afrontar y regular el problema de la violencia coercitiva y sus consecuencias. ¿Por qué este tema se ha vuelto en boga en el último tiempo? Porque de a poco se ha ido tomando la cultura que viene de Estados Unidos, donde este tipo de situaciones se vuelve clásica. Lo hemos visto en películas, en series, en reportajes, en noticias verídicas, y hemos visto las consecuencias que generan este tipo de cosas, y que se toma con una normalidad. Pero esta es la parte chacal del ser humano y que no es normal, en que las distintas sociedades han aceptado y la han dejado penetrar en su cultura en el último tiempo. Lo que nos enseña este caso de Julieta Prandi, al hacerse público y al hacerse politizado, o sea, al darse a conocer, es permitirnos ver la verdadera violencia que hay hacia la mujer, sobre todo cuando hay una violencia de tipo económica y coercitiva, pero extrapolarla y traspasarla más para allá. Porque hay otros grupos que sufren la misma violencia, igual o peor, y que también están en silencio y que forman parte de una dinámica permanente latinoamericana donde el Estado nos da una solución política clara y nítida. ¿A la política le interesa solucionar este problema o regularlo por lo menos? ¿O simplemente este tipo de cosas queda en el discurso abierto para conseguir electores? Movilización social, una falsa movilización social, una falsa manipulación para conseguir efectos políticos, para ayudar y buscar cooperación con organizaciones feministas o que defienden estos derechos y que al final también se ven beneficiados. Pero a un largo o a mediano plazo, las organizaciones feministas, las organizaciones de discapacidad o cualquier otra minoría, adultos mayores, etc., ellos hacen el ruido, pero muchos vuelven a su casa tranquilos. Y los que viven el problema dentro de su casa siguen siendo personas sin voz y que tienen que quedarse callados y fingir una normalidad cuando están viviendo una situación de abuso. ¿Sirven en realidad la politización de estos problemas y de estas organizaciones que muchas veces actúan con buena fe, pero que no solucionan el problema y que le dan visibilidad, sí, pero con cierto grado de interés, porque las personas que viven el problema tardan muchos años en denunciarlo e incluso no lo saben ni sus familiares. Entonces, de alguna manera el Estado, las instituciones y la política deben buscar formas intermedias o directas para enfrentar este problema y evitar caer en la necesidad de una manipulación política, porque ahí se produce una nueva victimización. Una justicia tardía también es una nueva victimización. El aprovechamiento del caso para un mensaje político también es una victimización. Y al final quedan en segundo plano los hechos, el hecho
o las circunstancias de los que son víctimas de esta violación o de esta violencia coercitiva, los cuales al final del día quedan solos y tienen que llevar su propia cruz, que teniendo o no terapia le va a costar mucho tiempo sanarse. La pregunta: ¿tienen las autoridades, los ciudadanos y la sociedad entera conciencia de esta circunstancia? ¿O simplemente esto pasa a ser una anécdota y solamente nos acordamos cuando estos casos aparecen en la televisión o cuando le toca a un famoso? Los gobiernos hablan mucho de estas circunstancias, pero podemos asegurar que lo más probable en nuestra ciudad y en nuestro país se siguen manteniendo de manera permanente. La idea de generar estructuras sociales contra el abuso, desde el colegio hasta los últimos elementos educativos y en los trabajos y en la sociedad entera, es fundamental, porque estamos en una sociedad donde la violencia es un imperativo casi moral y donde no ejercerla pasa a ser inmediatamente un mecanismo de aislación y de discriminación del que no lo hace. Por lo tanto, pasa a ser una mecánica perniciosa, donde el abusador también es víctima de la cultura y de sus propios códigos. No son justificados, pero también es una dimensión a explorar. Pero las consecuencias psicológicas, físicas, se mantienen por mucho tiempo y es muy difícil de enfrentar. Entonces, es hora que toda la sociedad argentina, chilena y latinoamericana vea este tipo de casos como una manera de podernos ver al espejo y ver que nuestras sociedades están sufriendo una constante vicisitud, donde la miseria humana se está imponiendo antes del criterio virtuoso de la sana convivencia, de la tolerancia, del respeto mutuo, que va mucho más allá del género. Porque al final del día todos somos humanos y nadie tiene el derecho de ejercer una coerción o abuso sobre el otro. Pero que desgraciadamente en nuestra cultura, que ya no podemos decir una cultura solamente machista, sino que en nuestra cultura, que va mucho más allá del machismo, nuestra cultura cavernaria, humana, institucionaliza el abuso como una manera que desgraciadamente se transforma en una nueva forma de socialización, donde la ley del más fuerte, la ley del que quiere imponerse a través de la fuerza y a través de mecanismos primitivos, empieza a imponerse antes del diálogo, antes de la conversación, antes de la sensatez. Y esto traspasa la lógica machista feminista, sino que nos demuestra que estamos en una sociedad que está en crisis, donde el control de la ira, el estrés, la excesiva competencia genera este acervo cultural, donde colocarle el pie al otro, pisotearlo y dominarlo es una manera de vida, es un modo vivendi y que trae consecuencias psicológicas que no le importan a nadie, salvo cuando dejan estas secuelas. Y ahí recién se reflexiona la importancia y la necesidad que haya instituciones en que el Estado o que la sociedad toman control, pero que desgraciadamente ya a esta altura pareciera que es demasiado tarde, porque las consecuencias pueden terminar en maltrato y en tribunales, que es el último eslabón al cual toda víctima quiere llegar. Hasta la próxima.